Damos gracias al Dios Todopoderoso We give God thanks, que nos permite estar nuevamente como familia, in which He allows us to be together as a family, reunidos para compartir el Evangelio de Jesucristo. united so that we could share the gospel of Jesus. Hermanos en Cristo, Brothers in Christ, permítanos llegar hasta sus hogares con este mensaje que vamos a compartir en este momento. allow us to come into your space En las with this semanas message. pasadas estuvimos estudiando el libro de Juan con mi familia, Before we had been studying the book of John, pero hemos avanzado ya al libro de los Hechos and now we are reading the book of Acts. y hoy vamos a compartir una palabra con todos ustedes And today we are going to share a word with you guys. en el capítulo 2, verso 1 en 2. adelante. Chapter 2, verse 1, and so on. Para comenzar la clase, And to start the class, le vamos a pedir a Josías que lea el versículo 1. Josiah will be reading verse 1. Lee el Chapter versículo 1. 2, verse 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one according in one place. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3. Verso 3, serenidad. Aquí. Then there Appeared appeared to divided divided tongues, tongues as of what? fire As of fire, and sat upon the what? upon each of them. Each of them. That was hard. That was not hard. It was hard. I'm dyslexia. Se puso nerviosa. Tú está. Entonces, el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4 dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verse 4 says, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Entonces, el versículo que leyó Josías So verse 1 habla de algo en especial. talks about something special. Y Dios menciona que antes de que se derramara el Espíritu, And it talks about how before the Holy Spirit came upon them, había una cualidad en ese grupo de personas reunidos en ese lugar. there was an accordance with one another. Y esa característica que había ahí era la unidad. And that characteristic is unity. Vemos nosotros que el Espíritu de Dios se movió con poder porque estaban todos juntos, pero estaban unánimes. So we could Unidos. see that the Holy Spirit moved with power because they were together, united. Hay algo que impide que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. And there's one thing that impedes the Holy Spirit to manifest himself in our lives. Y eso es cuando hay disputas, cuando hay discordias, cuando hay contiendas. And that is when there is discussions and there is problems in between one another. Es uno de los impedimentos que impide que el poder de Dios se manifieste sobre el cuerpo de Cristo. That hinders the Holy Spirit to manifest completely upon his children. Pero este grupito de personas, de alrededor de 120 personas que estaban reunidos en ese lugar, But these people, which were around 120 people that were united, estaban unidos. they were united. Y la palabra de Dios dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados. And suddenly there came a sound from heaven as a rush mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Can you imagine? Y es curioso lo que dice aquí este verso 2, And this verse is peculiar porque dice aquí la palabra que no estaban ni siquiera parados o con las manos al cielo adorando, estaban sentados. because this verse doesn't say that they were standing with their hands lifted or prostrated in front of God. They were just sitting there. Entonces, lo que vemos aquí So what we see here es que cuando Dios quiere manifestarse o Dios quiere hacer algo por su propia cuenta, What we see here is that when God wants to manifest himself, no importa la postura corporal de nosotros, cómo nosotros estemos. it doesn't matter how you are prostrated. Lo único que ve Dios es que nosotros estemos en hermandad y andemos en unidad. The only thing that God sees is that you guys are in harmony Eso le, and accordance with one another. eso le permite a Dios manifestarse sin importar si estamos sentados o de pie o con las manos hacia el cielo. And that when he sees us united, it doesn't impede him from coming and manifesting himself, whether we're standing up, sitting down, or with our hands lifted to the skies. Es aquí en el pasaje, en el versículo 4, It is here in verse 4 donde miramos nosotros primeramente que se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. This is on verse 4 is where we see the evidence where the Holy Spirit comes upon people and gives them the ability to speak in tongues. Este lenguaje no era conocido por ningún morador de la tierra. This language wasn't understood by anybody that lived on earth. Eran conocidas las profecías They had already known the prophecies que hablaban en la Biblia y señalaban este tiempo de la venida del Espíritu de Dios, that spoke about this time porque el Señor lo había enseñado en su palabra. because God had already showed it to them in His Word. Dios había dicho que en extraña lengua y en lengua de tartamudos hablaría a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. The Lord said that even with tongues of with people mumbling, they wouldn't even be able to understand. El bautismo en lenguas. The baptism of tongues. ¿Qué es el bautismo en lenguas, Josías? What is the baptism of tongues, Jojo? Ese lenguaje lo pueden entender los humanos o lo entiende solamente el que lo habla y Dios. Who understands that? If someone is speaking in tongues, can you understand it, or is it just a language between you and God? You and God. Ok, el que lo habla y Dios lo puede entender. ¿Lo puede entender el enemigo, Satanás? Could Satan understand speaking in tongues? No. ¿Tú qué opinas, Josías? What do you think? Renata dijo que no, ¿y tú? No? Ok, Then say no, Josiah. Hey. Use your words. compórtate. Entonces, es un lenguaje que es dado de parte de Dios So it is a language that is given to you directly from God. y que ha empoderado a la iglesia. And it has, this gift has empowered the church. Hay una sola manera de entender este lenguaje There's only one way that you could understand o de when interpretar someone is el don de speaking in lenguas. tongues. And that is the interpretation of tongues. Y esto sucede cuando otro hermano en la fe And this happens when another brother in the faith recibe el bautismo por el mismo Espíritu de Dios para interpretar lenguas. when he receives the ability to interpret tongues. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo en otras lenguas So the baptism of the Holy Spirit in other tongues es una evidencia clara de parte de Dios para su pueblo. is a clear indication for Es- us. Es una señal y aparte de eso era algo profético. It's a sign and it was prophetic. Era algo que Dios lo había anunciado a través de los profetas. It was something that God had announced through the prophets of the Old Testament. Esto viene para empoderar a la iglesia. The speaking of tongues comes to empower the church.
Sin embargo, en el día de Pentecostés, And the day of Pentecost, ahí se recibieron muchos dones. No solo fue el bautismo del Espíritu Santo, sino que ahí se A lot. derramaron los dones del Espíritu. a lot of gifts were given this day, not only the gift of speaking in tongues, but a lot of the gifts of the Holy Spirit. O sea, que cada uno de los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, pero con diferentes dones. So those 120 people that were there were all filled with the Holy Spirit, but each one of them had different gifts that were given to them by the Holy Spirit. Entonces, ¿alguno de los que están aquí en la mesa me puede decir algún don del Espíritu Santo que no solo sea el don de hablar en otras lenguas? Can you guys give an example of the gifts that the Holy Spirit gives ¿Quién se sabe otro don del Espíritu Santo? that isn't just tongues? Do you know one? ¿Tú, Serenidad, te sabes Ready? algún don del Espíritu? Everlasting life of God. Okay, that's the gift of God for us. But the Holy Spirit manifests himself, and he doesn't manifest himself like on everybody the same way. So, what is it? When you can interpret tongues, talking in tongues. What about healing? Do you think healing is a gift of the Holy Spirit? Yeah, healing. Prophesying is another gift. Ya el don Serving. ya el don de profecías es cuando, por ejemplo, reciben el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando la gente es bautizada en hablar lenguas, reciben el bautismo con evidencia de hablar en lenguas, pero cuando ellos ya pueden, a través de ese don, dar palabra de ciencia, dar palabra de conocimiento, de sabiduría, entonces ya no es simple y sencillamente el bautismo del Espíritu. Ahí es el bautismo, ya es el don del Espíritu Santo, ya es diferente. O sea, ya es un incremento en la vida del ser humano cuando el hombre desarrolla lo que ha recibido por parte del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es como cuando la gente, por ejemplo, puede interpretar las lenguas. Y a través de la interpretación de lenguas, ¿verdad? El hombre puede dar, a través del don, puede dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Entonces ya es el don del Espíritu Santo. Ya no es simple y sencillamente el bautismo del Espíritu de Dios con evidencia de hablar en otras lenguas, sino que el don es aquel que habla las lenguas, las interpreta y por medio de ahí puede dar palabras de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Es el don del Espíritu Santo, que es algo diferente ya. Es como quien dice un segundo nivel, ¿verdad? Entonces ya es algo incrementado de parte de Dios en la vida del creyente. Entonces hay que procurar multiplicar los dones, crecer en los dones, abundar en los dones, dice la palabra de Dios. ¿Qué? So what he's saying is that there's a difference between the gifts of the Holy Spirit, which would be like a gift would be speaking in tongues, and then you would exercise that gift and you could give a word of knowledge, a word of, no sé si, ciencia, no sé cómo se dice en inglés, but when you speak to someone about what's like prophecy, a word of wisdom, those are already talents that you exercise in addition from the Holy Spirit. Okay. So we need that. Josía, ¿puede leer el versículo 5? Verse 5. Did you bird? Sorry, Pepe. Josiah. 5. And there were Dwelling. And there were dwelling in Jerusalem Jews devout, right? Men from every nation under heaven. And when the sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Ready? 7. Go. Lee el versículo 7, Serenidad. Then they were all. Amazed. That's what I figured. Yeah. Amazed. And marveled. And what? Marveled.
marveled, saying to one another, Look, are what? Are not all Are not all these who speak Galilean? Galilean, and who is it? Then were what? It's hard to know. That's it, baby. ¿Ya acabaron? Good job. Ok, el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? El verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, aquí miramos nosotros que ese día habían un montón de galileos ahí en el día de Pentecostés. So here we see that there was a bunch of Galileans in the day of Pentecost. Unos recibieron el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. And some of them received the gift of the Holy Spirit with evidence of speaking in other tongues. Otros recibieron el don de interpretar lenguas. And others received the gift of interpreting tongues. Y como les decía anteriormente que el don de interpretación de lenguas, cuando ya se interpretan las lenguas, es igual a profecía. And the gift of interpreting tongues is also like prophecies. Es igual a palabra de ciencia It's the same thing as o a palabra de ciencia, conocimiento. or a word of knowledge. Entonces, este día se recibieron el bautismo de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y lenguas naturales, lenguajes naturales. That day they received the gift of speaking in tongues, the interpretation of tongues, and being able to speak other different languages. Allí en Regular esa languages. reunión habían alrededor de 15 naciones diferentes. There was about 15 different nations gathered De todas partes del mundo. of all the entire world. Entonces, estos galileos que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, So these ones that got filled with the Holy Spirit ellos hablaban su lengua, seguramente lengua hebrea. spoke their language, which was probably Hebrew. No hablaban otro idioma. They didn't speak any other language. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, But when the Spirit of God came upon them, ellos hablaban la lengua de todas esas 15 países diferentes al pueblo de Israel que estaban ahí. Ellos hablaban esa lengua. they were all speaking all the different languages of the people that were gathered there. Entonces, ¿por qué pasó eso? So why did that happen? Era necesario que Dios empoderara a la iglesia de esa manera It was necessary for God to empower the church like that, para que el evangelio de Jesucristo pudiera ser predicado alrededor de todo el mundo entero. so that the gospel could be preached in the entire world. Entonces, cada uno de los que hablaba, por ejemplo, la lengua árabe, So everyone that spoke the Arabic language, posiblemente Dios lo envió ahí a predicar el evangelio. more than likely was delivered there to speak about the gospel. Los que hablaron la lengua de los africanos, The ones that spoke African language, entonces fueron enviados a África a predicar el evangelio y that así they were sent to sucesivamente. Africa to spread the gospel there. Dios empoderó a la iglesia para que el evangelio se esparciera más rápido en la tierra. And that is how God used the Holy Spirit to empower the church to spread the gospel throughout the world. Y es cosa maravillosa que Dios haya hecho esto. And is this something marvelous that God did? No, porque en el Antiguo Testamento toda la tierra hablaba una sola lengua. No, because before the Tower of Babel, people spoke only one language. Pero Dios le dio a la humanidad una orden de que llenaran la tierra But God gave us the commandment of filling the land with people. y el pueblo de ese entonces, And the people of that time, lejos de esparcirse por toda la tierra, se reposaron en un valle
Instead of dispersing to the entire world, they stayed in a valley. Y dice el Génesis que buscaron construir una ciudad para hacerse de un hombre. And they tried to fortify a city to make themselves one of a man. Decían ellos, por si en el futuro somos esparcidos sobre la tierra. And they would say, so that if in the future they disperse us around Entonces the lo que world. pasó allí es que construyeron una torre que la llamaron Babel. So there is where they built the Tower of Babel. Y allí estaban todos unánimes juntos. And there they were united together. Y construían esa gran torre para ir a ver a Dios. And they built that tower to go see God. Pero no era tiempo de ir a ver a Dios. But it wasn't time to go see God. No era la torre de Babel el camino a Dios. The Tower of Babel wasn't the way to go see the Ellos Lord. estaban tratando de frustrar los planes de Dios. They were frustrating and hindering the plans of the Estaban Lord. tratando de anteponerse a Jesucristo, el Hijo de Dios. And they were trying to come before Jesus Christ. Ellos no querían esperar al Mesías. They didn't want to wait Ellos for the querían Messiah. ir directamente a Dios. They wanted to go directly Por to sus propios God, medios, through their own ways, por sus propias fuerzas. through their own strength. Y no querían que Jesucristo se manifestara. And they did not want to wait for Jesus Entonces to vino manifest. Dios y miró lo que ellos hacían. So God saw what they were doing, Y miró el Señor que eran uno, dice la palabra. and he saw that they were united, Entonces vino Él y confundió la lengua de ellos. and he confused their languages. Y de ese día, And from that day forward, la gente habla español, there's people that speak la Spanish, gente habla inglés, they speak English, la gente habla el musulmán, they speak British, los indios, Indian, they speak el all sorts Chinese, of different languages. el mandarín, el ¿cómo se llama? Todo. I can say a couple of languages. Oh yeah? Yeah. What languages? Entonces, miren este dato, Okay, miren este dato tan... British, English, Spanish, Korean, Japanese, Mandarin. Ajá, el chino mandarín, Let's see, Colombian, French, yeah. There's French, German, what's the other one? portugués. Portuguese. Ajá. Entonces, de ahí se derivaron, de ese momento se derivaron todos los idiomas. I don't know how I So know. in that moment, Dialectos God gave everybody different languages. y dialectos. De ahí salieron. Entonces, el día de Pentecostés So the day of Pentecost, pasó lo mismo. the same thing happened. Estaban todos unidos They were all united, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre ellos and the Holy Spirit came upon them with power, y les dio lenguas que ellos no manejaban. and He gave them languages that they did not know. Y los galileos And the Galileans hablaban en idiomas extranjeros. spoke in different languages. So many. Entonces, si Dios lo había hecho en el principio, era cosa rara que lo hiciera al final. So if God had done it in the beginning, do you think it was weird for Him to do it at the right now at this Es un moment? momento precioso para contemplar el poder de Dios. This is a beautiful moment to take in and contemplate the beauty of God. Porque Dios tiene sus maneras, sus formas de manifestar su poder. Because God has His ways of manifesting His power. Bendito sea nuestro Dios. Blessed be our Lord. Entonces, esto produjo un escándalo en Israel. And this brought scandal to Israel. Is it true that everybody thought that everybody's gonna die in 2000? Versículo 8 dice: Verse 8 says, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua, en nuestra lengua en la que hemos nacido? and how is it that we hear each in our own language in which we were born? Partos, Parthians medos, and Medes, elamitas Elamites, y los que habitamos en Mesopotamia, those dwelling in Mesopotamia, en Judea, Judea, en Capadocia, and Cappadocia, en el Ponto y en Asia. Pontus, and Asia. El verso 10 dice: Verse 10 says, en Frigia, Phrygia, en Panfilia,
Pamphylia, en Egipto, Egypt, en las regiones de África más allá de Cirene, and the parts of Libya adjoining Cyrene, romanos aquí residentes, visitors from Rome, tanto judíos como prosélitos, both Jews and proselytes, cretenses Cretians, y árabes. and Arabs. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. We hear them speaking in our own tongue. ¿Cómo le llamaron los The hombres wonderful works naturales of God. a lo que Dios hizo por medio de su Santo Espíritu ese día? Maravilloso. Maravillas de Dios. Is that a rhetorical? Esto es el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras. Podemos decir que es las maravillas de Dios. So these are the Que el hombre y la the mujer, marvelous works of the Lord que el hombre y la mujer hablen lenguas, for people to speak in tongues. fácilmente podemos decir como estos varones. It is easy for us to Ese say. hombre, esta mujer habla las maravillas de Dios. It should be easy for us to say that man or that woman speaks about the marvelous things of the Lord. Es una forma maravillosa de apreciar el don de lengua o el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otra lengua. And that is a marvelous way to be in awe of the people that speak in tongues. Entonces el verso 12 dice, And then verse 12 says, estaban todos atónitos. so they were all amazed. Renata. Estaban todos atónitos y perplejos diciéndose uno a otro. And perplexed, saying to one another, ¿Qué quiere decir esto? whatever could this mean? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Others mocking said, they are full of new wine. Entonces, esto es lo que vemos, de que unos tenían claro lo que había sucedido y otros estaban confundidos y lejos de alabar a Dios, murmuraban del Señor. So some of them were marveled, while others were mocking what God had done. Pero técnicamente podemos hacer una excepción con esa gente que primeramente, por primera vez, habían visto algo así. But we could make an exception and excuse those that had only seen that for the first Era time. algo que nunca se había visto. Something that had never been seen. Cualquiera podía tomar una opinión diferente a hacer una opinión positiva. Everybody could have their own opinion and made it into something positive. Pero lo extraordinario es But the extraordinary thing is que hoy en este tiempo that today hay pastores, there are pastors, ministros, ministers que no creen en el don de lengua o en el bautismo del Espíritu Santo. that don't believe in the baptism of the Holy Spirit with evidence of speaking in tongues. Y con toda ignorancia te atreven a decir que eso era para los apóstoles nada más. And with all the ignorance, they say that that was just for the apostles. Porque no hemos aprendido nosotros a diferenciar los dones del Espíritu. Because we haven't been able to differentiate the gifts of the Holy Spirit. Que un hermano no hable en lengua A person that doesn't speak in tongues da lugar a que nosotros creamos que el Espíritu de Dios no existe. if one person speaks in tongues, if one person doesn't speak in tongues, does it give us the right to believe that God does not exist? Esto es como mi persona, ¿va? Yo no hablo en lenguas. It's like Lester and I, we don't speak in tongues. Entonces, desde mi postura de que yo no hablo lengua, So if in our thoughts, yo puedo contrarrestar el bautismo del Espíritu Santo y decir, yo no creo en el Espíritu Santo. since we don't speak in tongues, we could say we don't believe in the baptism of Si speaking in quieren tongues. creer los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que crean, pero yo no, porque yo no he recibido nada. Those that have received that gift can believe it, but we haven't, so we don't believe. Esto sería ignorancia pura en tal persona, That would be pure ignorance in our parts, porque el Espíritu de Dios ese día no solo dio lenguas naturales o lenguas angélicas, because the Holy Spirit didn't only give the natural languages
or the angelic tongues. Ese día el Espíritu de Dios repartió dones espirituales. On that day, he gave gifts. Don de fe, The gift of faith, don de conocimiento, of understanding, don de ciencia, que Marilyn no sabe cómo se dice. The one that I don't know which one it is. I'm trying to. ¿En dónde está? Entonces, dio el don de sanidad, The gift of healing, don de hacer milagros, the gift of miracles, don de fe, the gift of faith, y por ahí van otros dones. and there's many other gifts. Sin Oh, embargo, But esto de los dones no fue conocido ni enseñado allí en el derramar en el día de Pentecostés, sino que el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas. so people that received these gifts they weren't shown what these gifts were until Apostle Paul explained it to us in his letters. Entonces, es ahí donde nosotros venimos a entender todo lo que el Espíritu de Dios hizo en ese día de Pentecostés. And that is how we know what the Holy Spirit did in the day of Pentecost. Sin embargo, el bautismo con evidencia de hablar en otras lenguas, So, ¿qué dijo? el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, So the baptism of speaking in tongues, no lo recibimos todos. we don't all receive it. Hay pastores que enseñan de que todos debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. There's some people that teach that all of us should receive the gift of speaking in tongues. Hay otros que enseñan de que no todos van a recibir el don del bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. And there's others that say that not everybody gets it. Yo particularmente no me inclino sobre el primero ni sobre el segundo. And Lester doesn't partake in any of those sides. Yo me inclino a lo que la palabra de Dios dice. He partakes in what the Bible says. Y Pablo explicando acerca de la repartición de los dones, And when Paul explained the gifts, Pablo no se la complicó y nos enseña en sus cartas. he didn't complicate himself, and he showed us in his word. Y él dice claramente en su carta que no todos hablan lenguas, And he says in the letter that not everybody speaks in tongues, no todos profetizan, not everybody no prophesies, todos sanan, not everybody no heals, todos son profetas, not everybody is no a todos prophet, son maestros, not everybody is a teacher, no todos son ministros. and not everybody ministers. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros de que, aunque el Espíritu de Dios es para todos, los dones no reposan en todos por igual. So although all of us receive the Holy Spirit, not all of us get the same gift. Hay gente que ha recibido más dones del Espíritu que otros. There's some people that receive more gifts than others. El que recibió menos es menos espiritual que el que ha recibido más. So is the person that received less gifts less spiritual than the other people? En ninguna manera. No. Porque que la persona no hable en lenguas Because if a person doesn't, because even though a person doesn't speak in tongues o no haga ni señales, ni milagros, ni predique, or doesn't preach, doesn't have ellos Sons and también wonders. fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. they were also baptized De by modo the de Holy que Spirit. todos tenemos el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu. In which we all have the Holy Spirit, because the Bible says that all of us were baptized. La by diferencia one es que hay Spirit. algunos que hay una evidencia ocular, audible del Espíritu de Dios manifestándose en ellos. The difference is that some of us have the evidence of how the Holy Spirit is manifesting himself. Hay gente que within tiene us. el don de servicio. Some people have the gift of service. Cuando se trata de servir, When you think about serving, son los únicos que levantan la mano. they're the only ones that raise their Ellos hands. son apasionados para servir. They are passionate to serve other people. Y es algo que es poco considerado en las iglesias. And it's something that a lot of people don't take into consideration. Pero sin el don de servicios en la with- iglesia, But without that gift of service, sin in the esa church, gente que sirve en la iglesia, without those people that serve la in the iglesia church, fuera como una carreta con una rueda averiada, fuera más despacio. the church would be like a
flat tire. Porque- It'd be super slow. Los que sirven Because those that serve aceleran los procesos. accelerate the process. Son los que detienen la carga más pesada. They're the ones that that do the heavy lifting. Entonces el don de servicio es algo maravilloso de parte de Dios. So the gift of serving is something marvelous from Dios bendiga a todos los hermanos servidores alrededor de todo el mundo entero. God. May God bless all those who serve. Y Dios in the les siga entire world. empoderando para que sigan apoyando a los pastores y ministros en sus congregaciones. May He bless you so that you could continue to serve your pastors and your congregations. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos. May the peace of God be with all of you guys. Nos despedimos de ustedes We say Say bye-bye. y nos veremos el próximo fin de semana o la próxima semana si Dios así lo permite. and we will see you next time if God permits. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio con toda su familia. This is Lester Lopez. Preaching the gospel with his entire family. Aquí tenemos uno que se durmió en la quinta vigilia. Esta le pasó como el apóstol Pablo cuando disertó largamente, allá creo que fue en los Éfesos. Pastor says that this is the person that fell asleep on Espérate, Apostle Renata. Paul. Stop hitting Lester. Se durmió y hay que resucitarlo. He fell asleep. Now we need to resurrect her. Bueno, hermanos, la paz sea sobre cada uno de ustedes. May the peace be with each and every one of En you. el nombre de In the Jesús, name of Jesus. amén y amén. Amen and amen. Dile bye, dormilona. Reddy, you're really annoying. You know that.